Seguimos en nuestro estudio de Abraham y el Islam. Esta es la segunda parte del mensaje. Está basado en Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21. Haciendo un poquito de repaso de lo que dijimos en la clase anterior, en el siglo VI, para ser más precisos, en el año 570 después de Cristo, un niño nació en Meca. El bebé fue bautizado como Mahoma y después que sus padres murieran, siendo él muy jovencito, pasó por manos de distintos familiares hasta que al final uno de sus tíos muy pobres se lo llevó a vivir con él. Mahoma dijo que Gabriel lo había visitado y le había puesto el manto de profeta. Esto lo inspiró en una nueva revelación de Dios. En un principio, Mahoma predicó a los gentiles que él era el nuevo profeta de Dios en el linaje de Abraham y Jesús. Según historiadores, y las cosas que sucedieron después, cuando se hizo muy obvio que los mercaderes judíos no serían sus discípulos, Mahoma decidió dejar de lado todos los rituales judíos que estaba practicando. Finalmente, comenzó a luchar contra los judíos, robando sus aldeas y destruyendo sus casas. El poder y liderazgo tribal de Mahoma crecía en Meca y Medina, y también crecían sus filosofías religiosas. Estas filosofías no eran más que una combinación de la tradición judía y la Biblia, junto a adoración del dios de la luna Sin. Según varias inscripciones descubiertas en el norte y sur de Arabia, que datan de la época de Mahoma, el nombre árabe del dios Luna era Sin, pero su título era Al-Ilah, que significa la deidad. Antes de que Mahoma siquiera naciera, el nombre del dios Luna pasó a conocerse por el título Ilah, en vez de conocerse por su nombre, y en la actualidad se lo conoce por Alá. Mahoma tomó uno de los tantos dioses árabes, el dios de la luna, y comenzó a enseñar que Alá no solo era el dios más importante, sino que era el único dios. Un autor hizo el siguiente resumen, escuchen. El Islam era el reciclaje que hizo Mahoma de la adoración al antiguo dios de la luna. El islamismo moderno aún usa símbolos, rituales, ceremonias y hasta el nombre de este dios proveniente de la religión antigua, del dios Luna, Alá. Esto es todo lo que estuvimos mencionando en nuestro estudio anterior. Solamente estamos haciendo como un breve repaso. El islamismo, también dijimos, es la segunda religión mundial. En Inglaterra hay más musulmanes que cristianos evangélicos. Apoyados por los vastos recursos del petróleo, los musulmanes están comprando iglesias anglicanas abandonadas y transformándolas en mezquitas. Eso es lo que está pasando en Inglaterra. Pero también en cuanto a Abraham y el Islam incluye la creencia que el primer musulmán fue Abraham. Los musulmanes dicen que Abraham es su padre espiritual. ¿Por qué? Se preguntará. Porque Abraham se entregó a Dios. Abraham se sometió a Dios. Entonces, Abraham mostró el mismísimo significado del Islam, que es el entregarse a la voluntad de Dios. El sustantivo del verbo entregarse es la palabra Islam. Eso es lo que ellos están mencionando y están diciendo. Los musulmanes creen que están relacionados a Abraham como descendientes de Ismael. Cada una de las 5 oraciones que los musulmanes oran durante el día terminan con una referencia a Abraham. También los judíos creen que están relacionados con Abraham como descendientes de Isaac y como los que guardan el pacto. Los cristianos también dicen que son verdaderos hijos de Abraham y están relacionados por virtud de su fe en el Dios de Abraham. Todos, tanto judíos, musulmanes como cristianos, dicen tener alguna relación con Abraham. Pero, ¿qué dice la Escritura de Abraham y el cristianismo? La revelación de Dios a Abraham. Vaya conmigo, podemos ver esta revelación de Dios a Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 20. Dice, tampoco dudó,
por incredulidad de la promesa de Dios. Ahora, ¿cuál es esa promesa? Pablo lo clarifica en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Este es un versículo que en nuestra generación es tan importante como Juan 3:16. Gálatas 3:16 entrega el aviso impresionante a los judíos y musulmanes de este mundo, y allí leemos de esta manera: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, aquí está la promesa. Abraham, de tu descendencia vendrá el Mesías. Anteriormente, en el capítulo 3 de Gálatas, pero versículos 7 al 9, Pablo dijo lo siguiente, escuche bien: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí, ¿quién dice? ¿Abraham el judío, Abraham el gentil, Abraham el musulmán? No. Dice el creyente Abraham. Y esa promesa se hizo realidad. El Redentor nacería con sangre judía y gentil fluyendo por sus venas. El descendiente de Abraham, descendiente de Ruth y Betsabé, descendiente de David y Booz, el cual se le ha prometido a Abraham que vendría y sería una bendición a las naciones del mundo. Y sí, un día, gente de toda tribu, lengua y nación va a adorar al Cordero que está en el trono, y a él le darán toda alabanza y honor, gloria y bendición. Él, la simiente prometida, Jesucristo, el Dios Hijo, la deidad que descendió y se hizo carne. Pero veamos ahora, a partir del estudio, la respuesta de Abraham a Dios. Después de ver la revelación de Dios a Abraham en Romanos 4:20, dice: Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Abraham tuvo dos respuestas. La primera es que creció en la fe. Ahora, en la Biblia hay al menos 3 tipos de fe. Permítame compartirlas con usted, por favor. Una es fe decisiva o fe salvadora. En primer lugar, tenemos la fe decisiva o salvadora. Esta es la fe que uno ejerce en Cristo una vez y para siempre, cuando una persona le pide que lo salve, que sea su salvador personal. La fe salvadora es una transacción que ocurre solo una vez y para siempre en la vida de uno, y una vez que uno actúa en esa fe, la salvación queda resuelta para siempre. Ese es el primer tipo de fe. Segundo es la fe doctrinal. En segundo lugar tenemos la fe doctrinal. La palabra fe es empleada en el Nuevo Testamento para referirse a un cuerpo de verdad o una doctrina. Tal como leímos antes, Judas llama a los creyentes a contender por la fe, a defender la fe. ¿Ven? La fe decisiva o fe salvadora, la fe doctrinal, y finalmente tenemos la fe diaria. Esta fe está relacionada con la confianza total y la sumisión a nuestro Señor en los eventos cotidianos de cada día. Pablo dijo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Efesios 6:16, él le dice a los creyentes que tomen el escudo de la fe para la lucha diaria contra el maligno y la tentación. Luego en Hechos 14:22, él anima a los creyentes a continuar en la fe. Esta no es una referencia a la pérdida de la salvación. La fe decisiva es diferente a la fe doctrinal y a la fe diaria. Espero que esto quede bien en claro. Dijimos que hay 3 tipos de fe: la fe decisiva o fe salvadora, la fe doctrinal y la fe diaria. Abraham creció en su fe diaria en la promesa de Dios. Fíjese que Pablo nos da una segunda respuesta de Abraham. En Romanos
Capítulo 4, versículo 20. Abraham no solo creció en la fe, sino que dio gloria a Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Esa es otra manera de decir, Abraham le estaba agradeciendo a Dios de antemano por la promesa que le hizo. ¿Cuántos de nosotros le agradecimos a Dios de antemano por sus promesas? ¿Cuántos de nosotros al comenzar el día dijimos, Señor, quiero decirte antes que nada que hoy, pase lo que pase, tengo tu promesa de que todas las cosas ayudan para bien, para que yo pueda ser como Cristo? Así que a la luz de esa promesa quiero agradecerte de antemano por lo que va a suceder hoy. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Creo que muy pocos, ¿no? Esa fue la revelación de Dios a Abraham y la respuesta de Abraham a Dios. Pero, por favor, vamos a hacer una aplicación. Una respuesta triple de los cristianos al Islam. Juntemos algunos cabos antes de terminar y hemos hablado acerca de la revelación de Dios a Abraham y de la respuesta de Abraham a Dios. ¿Y qué hay con la respuesta de los cristianos al Islam? Hay una triple respuesta y permítame dársela con unas palabras claves. Primero, respeto. La primera palabra clave es respeto. Como con toda religión con la que nos encontremos, debe de haber un respeto por las personas involucradas. Debe de haber compasión y uno debe de compartir el atributo de amor con ellos. No son el enemigo, son nuestro campo misionero. Entonces, si usted vive cerca de alguien o de algún lugar de trabajo y es musulmán, invierta tiempo escuchándolo y muéstrele respeto. Otra respuesta que los cristianos tenemos que dar es reconocer. En primer lugar, respeto hacia esas personas, pero también reconocer. La segunda palabra clave es reconocer. Si bien uno los respeta como individuos, si bien no está de acuerdo con ellos, a la vez necesita reconocer. Y usted debe ayudarlos a reconocer que el Corán no se contradice con la Biblia una y otra vez. Tienen que reconocer que Alá no es Jehová. Si bien la religión musulmana adora únicamente a un Dios, ese no es el Dios vivo y verdadero, el cual se presenta en Génesis capítulo 1 como Elohim. El Jesús del Corán no es el Jesús de la Biblia. Según el Corán, tal como lo enseña Mahoma, Jesús no era el único Hijo de Dios. Jesús no murió por nuestros pecados, Jesús no era divino, sino un mero hombre, y Jesucristo no vino del cielo a salvar a los perdidos. Entonces, debemos de respetar y reconocerlos, o respetar, y luego hay una última palabra clave que es muy importante: rededicarse. La tercera palabra es rededicarse. Después de haber descubierto el celo y la pasión del musulmán por su religión y por su Dios, debe de ser un desafío a su fe y su compromiso para con el Dios verdadero. Poniendo en práctica la rededicación, examine su nivel de compromiso a la verdad. Tal vez necesite practicar esta última palabra en su vida. ¿Cómo está usted con la oración? ¿Sabe una cosa? No importa a dónde se encuentre un musulmán, éste va a orar 5 veces al día. ¿Con cuánta frecuencia usted está orando?, le pregunto. Unos misioneros que conozco me trajeron de África una alfombra de oración, de las mismas que usan los musulmanes. Al compararme con los musulmanes, quedo tan convencido de mi falta de oración. Piense que ellos oran 5 veces al día en esa alfombra mirando hacia la Meca. Pero también podemos estar pensando en el ayuno. El ayuno es otra de las prácticas de los musulmanes.
¿Cuándo fue la última vez que dejó de comer para usar ese tiempo y enfocarse en la oración? Creo que estamos en falta también, ¿no? Otra cosa más, la vestimenta. La vestimenta y sus códigos son más que modestos en la vida de un musulmán. De hecho, se trata de costumbres del siglo VII que se imponen en la actualidad. Sin embargo, compare a una mujer del mundo evangélico con una musulmana, que jamás mostraría la piel. Tal vez allí tenemos que aprender también otra cosa, pero también una pasión por la reputación de nuestro Señor. Los musulmanes tienen pasión por la reputación de Alá. Vayan donde vayan, van a saludar con el típico Alá es grande. ¿Cada cuánto menciona a nuestro glorioso Salvador cuando está conversando con otros? ¿Cómo es su saludo? ¿Decimos Dios le bendiga? Qué diferente, ¿no? Podemos aprender algo también, pero también pasión por cantar a nuestro Señor. Los musulmanes cantan con pasión a Alá. ¿Con cuánta pasión canta usted al Dios Trino? Tal vez tenemos que aprender algo en este estudio, ¿no? Estamos mencionando en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la pasión por la reputación de nuestro Señor y en cuanto a la pasión por cantar a nuestro Dios. Pero vayamos a una conclusión. El Islam y el cristianismo son diferentes. Más allá de su celo y pasión, el Islam es una religión mundial que no le da a sus seguidores ningún tipo de seguridad de ir al cielo, ninguna. El musulmán, que es mártir, el que muere a causa de la santa yihad, o sea, algún acto de batalla contra algún enemigo de Alá, tiene garantizado el paraíso. ¿Y qué es el paraíso? Una botella de vino que nunca se acaba y una habitación llena de mujeres. Eso es el paraíso. Seguramente el profeta Mahoma está seguro de ir al paraíso. ¿No es así? No. Ni siquiera Mahoma lo estaba. Él dijo, si bien soy un apóstol de Alá, no sé qué hará Alá conmigo. Eso dijo Mahoma. Mi amigo, la religión del Islam no provee ninguna seguridad de que un musulmán va a ir al cielo. ¿Alguna vez notó la promesa de Dios a Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Fíjese en Romanos capítulo 4, versículo 21. Dice, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Lo leo de nuevo. Romanos 4:21, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amigos, Abraham no le pertenece a los musulmanes ni le pertenece a los judíos. De hecho, no le pertenece a ninguna denominación o nacionalidad. Él le pertenece, tal como lo dice la Escritura, a aquellos que han depositado su fe en el Redentor prometido, el Señor Jesucristo. John Ashcroft hace poco dijo, cuando un periodista le preguntó en cuanto a la diferencia clave entre el Islam y el cristianismo, él mencionó lo siguiente: el Islam es una religión en la cual uno envía a su hijo a que muera por Dios. El cristianismo es la fe en que Dios envió a su hijo a que muera por uno. ¡Qué gran verdad! Déjeme repetir esta frase de John Ashcroft. Él dijo así: el Islam es una religión en la cual uno envía a su hijo a que muera por Dios. El cristianismo es la fe en que Dios envió a su hijo a que muera por uno. Qué maravilloso es pensar que Dios envió a su Hijo unigénito para que muera por nosotros. Esto es realmente increíble. Por eso, damos gracias a Dios por tener esta confianza y esta fe,
no en nosotros, sino en ese Dios que hizo la promesa, y nosotros confiamos plenamente en su palabra. Que Dios le bendiga.